compartimos con nuestro invitado. Él es profesor, exministro de Economía de la República Dominicana. Comparte con nosotros Juan Ariel Jiménez. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Ariel? Muy contento de estar aquí. De verdad que iniciar felicitándoles por este nuevo proyecto. Gracias. Dicen que cuando el fin de semana se va a dar bueno, desde el jueves se sabe. Ajá. Y la verdad es que los jueves de ustedes están imbateables. Sí. Van bien, van bien. Ajá, que no sé qué ha pasado los jueves, pero eso tiene que ser porque los chicos tienen una dinámica entre ellos que sale sola realmente, pero sí. Van bien, van bien. Gracias por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta es una inquietud que yo tengo. No sé si eso se ha medido, si tú tienes estadísticas, porque tú eres profesor de economía en Harvard, aparte que fuiste ministro de Economía, y es para saber cuál ha sido el gobierno desde el 1996 a la fecha que mejor ha manejado la economía en la República Dominicana. Mira, si medimos eso a través de crecimiento económico, o sea, ¿en qué gobierno creció más la economía? Y al Aún crecer nada las más, situaciones, no importa lo que pasa en el mundo. Okay. Y en el crecimiento de la economía, todo el efecto que eso tiene en crear empleos, en que aumenten los salarios, en que aumente la actividad económica, el peso en la calle, ¿verdad? Y que lo combine con mejor control de precios. Porque no es nada más que usted tenga un empleo. Okay. Es que el salario les rinda. Y para que el salario les rinda hay que controlar los precios. Según esa combinación, el gobierno 2012-2020, según las informaciones del Banco Central, que cualquier dominicano puede entrar Danilo, y verla. Sí, claro. Es el mejor gobierno en el manejo económico. eso según los números, ¿verdad? Según los números. Okay. Le sigue No, que me cuesta creerlo. ¿El primero o el segundo? Me cuesta no, el creerlo. primero. El primer gobierno de Danilo. Estoy hablando de 8 años. Por supuesto, sin la pandemia, ¿no? Si nos vamos al segundo lugar, Balaguer en la década de los 70. Fue un periodo de alto crecimiento económico, de hecho más alto que 2012-2020, pero tuvo un fuerte aumento de precios. Ay, Manolo. No se descontroló, pero aumentaron mucho los precios. Tercer gobierno, pero estoy aquí analizando periodos largos, 2004-2012. También hubo un alto crecimiento de la economía con control de precios. Se salió de una crisis económica y se supo sortear. Eso fue Leonel ahí. Sí, claro. Y se supo sortear varias dificultades internacionales, entre ellas la gran recesión económica de 2008-2009. Y por un cuarto lugar sería 96-2000, que lo pongo en un cuarto lugar, que fue muy bueno, pero en verdad que en 4 años pues no permite hacer largos análisis. Pero eso es lo que dicen los números y eso es lo que utilizaría un economista para responder tu pregunta. Juan Ariel, mucha gente entiende que parte de la construcción estructural de la sociedad dominicana estuvo bajo la responsabilidad del PLD. Sin embargo, el PLD, después de 16 años continuos en el poder, sale totalmente desacreditado. Se montó el discurso de que la corrupción era el factor fundamental que había destruido al PLD. Y yo reclamaba en ese momento que para que el PLD no perdiera su esencia, tenía que dirigir ese partido alguien joven que no tuviera una historia cuestionada para que el electorado volviese a creer en él. Han pasado procesos, el PLD sigue con su mismo presidente, pero también ha ido disminuyendo en el gusto de la gente. ¿Tú crees que el PLD tiene que pedirle perdón a la sociedad por el tema de ser cuestionado como ladrón en su dirigencia? Mira, tú decías al salir del poder, y yo te puedo decir que el peor gobierno siempre es el que acaba de pasar. Por eso la historia requiere de muchos años para poner cada cosa en su lugar. A un dirigente chino, a Deng Xiaoping, le preguntaron, ¿qué usted cree de la Revolución Francesa? Y dijo, es muy temprano para evaluarla 200 años después. Es muy temprano todavía para evaluarla. Entonces la historia requiere de un tiempo para que cada cosa se ponga en su lugar. Porque a veces ni son tan positivas como la quieren vender, ni son tan negativas como la quieren vender también. Porque cada uno monta su narrativa, ¿no? Con esto te quiero decir que yo creo que la historia pondrá a cada quien que ha pasado por el gobierno en su lugar. Por supuesto que hubo errores, muchos. Hubo factores en los que yo siento que no llenamos las expectativas de las personas. Sobre todo un partido fundado por Juan Bosch, que además de tener una visión de país, que la tenía, quizás es el político con mejor visión país que ha pasado, al menos con la democracia reciente, todavía hay ideas de Bosch
que tienen pertinencia en la actualidad. Pero lo combinaba con un llamado a la ética, con un llamado al buen manejo de la cosa pública. Entonces se nos exigía mucho y se nos debe exigir mucho, y qué bien. Y tenemos que ser autocríticos y admitir que se pusieron controles, se aprobaron leyes, se inventaron procesos, pero no fueron suficientes. Si no lo admitimos, no podemos presentar una propuesta futuro que pueda reconquistar a la ciudadanía. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Entonces yo creo que en la medida en que nosotros con humildad digamos, mira, ahí nos equivocamos, ahí fallamos, pero de ahí a pedir perdón, ¿tú entiendes? Un colectivo de, mira, todos somos culpables y tenemos que pedir perdón. Yo creo que todavía al menos hay que esperar que la justicia haga su trabajo y que sea la... Pero déjame contestarte. No te voy a decir. Y adelante. Que sea la justicia que diga de las acusaciones, esto es blanco y esto es negro. Y no sería ahí dentro de esa pregunta pertinente, como tú dices, para presentarse al electorado, que la primera medida, incluso antes de pedir perdón, sea que quien ha sido acusado, cuestionado, en lo que la justicia decide, que puede durar 20 años esa vaina, que Danilo no siga siendo el presidente de ese partido. Es que Danilo no ha sido ni presentado ni acusado. Entonces yo Pero creo su que gobierno la pregunta, ha sido vilipendiado ampliamente. Todos los presidentes han tenido gobierno vilipendiado porque el actual no está renunciando por todos los escándalos de corrupción que tiene. Ni se le puede pedir eso, jamás, ni pensarlo. Se le tiene que pedir que tome las medidas que él mismo prometió y que están en su programa de gobierno y que están en todos los videos que nosotros vemos en las redes. Pero por eso no se le dice salga del gobierno o preséntese de rodillas a pedir perdón. Tome medidas. Entonces yo creo que conforme la justicia vaya dictaminando y a los que han hecho lo incorrecto que les caiga todo el peso de la ley, del actual, del pasado, de los anteriores y del futuro, quien coge un peso del erario público mal habido, que le caiga todo el peso de la ley, sea quien sea, y que se dé ejemplo en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que sea la justicia y no el rumor público, ni los medios de comunicación que determinen que sí y que no. Buenas tardes, Juan Ariel. Mi pregunta va más o menos en la misma línea que tenemos un Leonel Fernández que salió de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana en el 2019. Entró Danilo Medina. El PLD sacó un 62% en el 2016, bajó un 36% en el 2020 y ahora bajó un 12%, un total de un 50% en apenas 8 años. Tú acabas de decir que para que un partido tiene que pasar muchos años para que pueda volver como a articular y volver a hacer. Yo no dije eso, yo dije la historia requiere de tiempo para hacer una evaluación justa de qué lugar le corresponde a cada dirigente. Eso es otra cosa. Perfecto, perfecto. ¿Tú entiendes que, como dice mi amigo Danilo Medina, en la presidencia del partido es el adecuado para seguir y llevar al PLD al camino de nuevamente la victoria? Mira, yo creo que lo adecuado es que cada organización política tenga un proceso democrático de selección de su liderazgo. Y en los partidos donde se tienen opciones, y qué bueno, en nuestro partido hubo elecciones. Todos los cargos fueron competidos. No hubo un solo cargo que se diga está predestinado y es solo él o ella. No, no, no. Aquí todo el mundo que se vaya a votos. Y que sea la dirigencia en el marco institucional que determine quién entra al liderazgo y quién no. Pero el Partido de Liberación Dominicana, hasta ahora en la historia, ningún partido ha tenido una caída como la que tuvo el PLD y se ha podido recuperar en la historia. El PRD cayó en el 2004, volvió y se recuperó, pero no bajó, volvió y subió al 40, me parece que fue en el 2008. Tuvo al ganar las elecciones en el 2012, aunque después vino la división y desapareció. Yo no he visto un partido que haya caído así estrepitosamente y haya recuperado y vuelto al poder. Bueno, es que ningún partido había alcanzado el 62%. Entonces, si tú eres el primero y el único en alcanzarlo en la historia, por supuesto, nadie va. Sin embargo, te voy a decir, el mismo PLD en el año 1990 estuvo a punto de ganar las elecciones. De hecho, muchas personas entienden que se ganó, se acostaron ganado y se levantaron perdidos. ¿Tú entiendes? Ese partido que estuvo tan cerca de ganar las elecciones en el año 90, tuvo en el año 94 un muy pobre desempeño electoral. Y en el 96 volvió y ganó las elecciones. Entonces sí que se han dado esos ciclos, como todo en la vida. Hay periodos en alta y periodos en baja. Lo que no podemos pretender es que en una democracia siempre se esté en alta. No podemos pretender que siempre sea el mismo partido que o gobierne o salga en primer lugar o muy cercano al primer lugar. Hay etapas, hay ciclos. Entonces, definitivamente el PLD tuvo un ciclo de muchas victorias electorales
ha pasado por un ciclo de derrotas electorales y eso nos tiene que llamar a reflexión y nos tiene que decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos volver a conquistar el favor de la ciudadanía? ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? Y tener la humildad suficiente para hacer las correcciones del lugar. Pero te adelanto algo, yo creo que eso lo tienen que hacer todos los partidos, porque una abstención de 47% es un llamado a todos los partidos de que 1 de cada 2 dominicanos dijo, eso que ustedes me están presentando, yo no estoy de acuerdo El con viernes eso. yo hablé sobre eso. Dije Entonces, que hay una yo revisión creo, en los partidos. claro, es que tenemos que revisarnos todos. Cada quien en su lado de la acera dice, en lo que me toca esto. Pero el llamado a que hagamos una política distinta, a que hagamos una política que escuche a la gente, que trate a la gente con dignidad, que no se trate solamente de una candidatura, que se trate de propuestas, de visión de país que transforme las condiciones de vida del otro. A mi modo de ver, hacia allá tenemos que transitar. Pero eso mismo que tú cuestionas, Juan Ariel, y perdona que vuelvo otra vez. Tranquilo, que para eso estamos. Eso mismo que tú cuestionas, tú eres profesor universitario de Harvard. Tú tienes un gerente en una empresa, el gerente no te da buenos números, lo correcto es que ese gerente tú lo remuevas o tú vas a agarrar y vas a hundir o te va a hundir la empresa. Yo te lo pregunto y no quiero generalizar de tu partido. Claro. La gerencia de ese partido, con los resultados que se obtuvieron, no fueron favorables, pero la gerencia ni se ha sentado, como dice la ley de partido, a ver por qué ganamos, por qué perdimos, pero tampoco ha decidido cambiar sinceramente las estructuras de dirigencia. Entonces yo te pregunto, ¿el futuro del PLD será hundirse? Yo creo que el futuro del PLD nos toca a cada uno de nosotros construirlo. Y yo creo que muchas veces se quiere señalar a una sola persona como la causa de las victorias o la causa de las derrotas, y no, esto es un equipo. Yo decía esta mañana que es como un equipo de pelota. Óyeme, tú puedes tener el mejor pitcher, pero ese pitcher necesita un catcher. Ese catcher necesita también buenos bateadores, porque no es nada más, tú no permitís un hit, baten ustedes también. Entonces yo creo que en lugar de señalar al otro, cada vez que yo señalo al otro, 3 dedos apuntan hacia mí. Y por eso yo creo que más importante sería que cada quien en su rol, en su responsabilidad, diga cómo lo puedo hacer mejor. Y por supuesto que en cada proceso de elección, de selección, se piense qué requiere el pueblo dominicano, qué está pidiendo la sociedad dominicana. Porque tú ponías el ejemplo de una empresa. Una empresa, en la medida en que lanza un producto que le gusta al mercado, ¿tiene éxito o tiene una debacle? Que muchas veces tiene que ver no solamente con el gerente, no, es que ese gerente tiene todo un equipo y ese equipo saca productos, vende servicios. Entonces sí hay que hacer esa reflexión. También yo decía esta mañana, muchas veces en los equipos de pelota, cuando todo va mal hay que revisar al manager. Y yo decía muy orgullosamente, las Águilas Ibaeñas, porque yo soy aguilucho enfermo, estábamos en una debacle, cambiamos al manager, trajimos a Yadier Molina y ahora estamos en una serie de victorias que yo estoy más feliz que una lombriz. ¿Y por qué te digo eso? Porque me preocupa que el gobierno en particular ha colado la narrativa de buenas intenciones, todo lo quiere hacer bien, pero tiene un mal equipo. Perfecto. Y no es el manager que selecciona al equipo. Y no es el manager que dice, tú para aquí, tú para allá. Entonces, en el caso de un gobierno donde hay una persona que decide a quién poner en cada puesto, esa persona también debe tener el criterio de decir a quién le conviene a la ciudadanía poner en cada puesto. En el caso de un partido político es distinto, porque en un partido político el liderazgo no es tan vertical, es horizontal. En un partido político, el mismo comité central elige a los miembros del comité político, al secretario general, al presidente del partido, a los secretarios de cada una de las secretarías, incluso en algunas ocasiones a los vicesecretarios. O sea que ahí no hay un presidente que por decreto diga tú sí, tú no. Todo va a una elección en un colectivo, que a veces dificulta las decisiones, pero también trae más democracia. Juan Ariel, Gustavo Ramírez, mira. Recientemente yo estuve en un país de Sudamérica y aprendí una palabra, se llama los bebesaurios. Un fenómeno que se ve en República Dominicana, los hijos de. Sí, Los ¿cómo es que se llama? Bebesaurios. Los bebés Una de combinación de bebé y dinosaurio. Ajá. Los bebesaurios. O los son hijos de los dinosaurios. Los hijos de los dinosaurios que emergen en la opinión pública. Es un tema serio. Pues está viviendo muy seriamente en este país los hijos de. Ayer yo vi una foto en las redes de internet
donde usted está muy solazado junto con el hijo de Leonel Fernández, teniendo en el medio, como Jesucristo en el Gólgota, a un fenómeno, las redes. ¿Es eso lo que merece este país? Qué bueno que tú me haces la ese pregunta. mensaje que merece este país? Qué bueno que tú me haces la pregunta, porque ¿Cree muchas usted veces... que el elector de Pedernales, Vengan a Ver, en Jimaní, Independencia, de Bánica, en la provincia de Las Piñas, consume eso? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que muchas veces queremos leer demasiados mensajes a través de una foto y nos olvidamos que los mensajes se construyen con toda una historia política que se hace en un día. Eso es mercadeo. No, pero déjeme responder. También de criminalística. verdad. Yo pudiera interpretarlo desde otro punto de vista. No, por todos los puntos de vista y cada quien tiene sus intereses, desde qué punto de vista o sus visiones. En un compartir navideño, porque estamos en Navidad, donde cada uno de nosotros va a una chercha aquí, a una chercha allí, coincidimos varias personas y nos tiramos muchísimas fotos y esa foto salió. Ahora, yo le voy a decir texto algo. no es ese. Es que el texto no lo escribí yo. No, es que es otra cosa. Es que No en me las haga redes- responsable de un texto que en yo las no redes eso no escribo. importa. Y en las redes cada quien escribe lo que quiere, pero déjeme responderle, porque en su criminalística y en su mercadeo, pues tiene que tener todos los elementos. Entonces, yo creo que cuando uno está compartiendo entre personas, y eso es lo que más uno hace en Navidad, son mucho las fotos que uno se tira. Eso es verdad. Pero usted sabe todas las fotos que yo llegué, tú me preguntabas cuándo llegué, yo llegué el viernes a las 4 de la mañana. Yo llevo más de 100 fotos. Porque eso es chévere, señores. Estamos en Navidad, compartir y selfie, nos tiramos 3, 4. Y tú eres Algunas joven. suben, otras Yo no. me tiro hoy una contigo y salgo a decir, convenciendo al compañero Juan Ariel. Es para que correcto, venga en las al redes, PRD. las redes todo lo aguantan. Bueno, hermano, es que déjame decirte algo, cada quien del mensaje que quiere. Entonces, Pero, ahora, habla de la foto de Santiago. no, ahora déjame decirle algo. Yo Cayó yo muy feo. sí Yo vi otra creo. de él con una ficha de la Dirección de Drogas. ¿La de quién? Pero es que espérese. Yo también he visto fotos de mucha gente y sobre todo con el tema de drogas. Si entramos ahí, yo creo que no sería yo el que tendría No lo más estoy problemas. acusando. No, jamás, ni yo lo interpreto. Es referencial. Claro, pero yo le estoy dando también una explicación de que cuando uno está en un compartir, uno se tira fotos y no tenemos que leer más de la cuenta. Pero un juego de cargó. Entonces, óigame, ahora, tampoco sentirse que uno está tan por encima del mundo que puede dictaminar quién tiene derecho a salir en una foto conmigo y quién no. No. Pero déjeme terminar Sería yo de muy pretencioso. explicarle. Por eso, y sobre todo, en mi caso, que espero caracterizarme por un liderazgo humilde, sencillo, cercano, déjeme decirle, no me siento superior a nadie. Yo tampoco. Comparto con todo el mundo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hace todo el mundo. Ahora, en la vida, en mis no tantos años de vida, 39 ya, he aprendido que nadie tiene la verdad absoluta y que uno tiene que saber convivir con las diferencias. Yo vivo en un país donde yo, que soy cristiano, que soy muy devoto, por así decirlo, comparto mucho con gente de otras religiones. Cristiano evangélico tú eres. Sí, comparto con otras religiones. Me reúno mucho con personas que son musulmanas, que son judías, que son hinduistas. Por eso no quiere decir que yo comparta su religión. Ahora, yo respeto a cada quien. Delvis. Saludos, Juan Ariel. Dime, hermano. Todo bien. Mira, Juan, en el 2019, Leonel Fernández y un grupo de dirigentes renuncian del PLD y crean la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, donde su único objetivo en el año 2020 fue sacar los engreídos de Palacio. Luego, para las elecciones del Lo año dijo mal, 2024, estuvieron conquistando antes de las elecciones muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, entre otras cosas, hasta el punto de que la Fuerza del Pueblo sacó un 28%, el PL sacó aproximadamente un 12%. Entonces, muchas personas se preguntan, en la última semana, Juan Ariel aparece en una foto con Rafael Paz, miembro de la dirección política y presidente de la Fuerza del Pueblo en el distrito, y día después aparece en otra foto con el senador del Distrito Nacional, de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, y mucha gente dice, ¿cuál es el mensaje que quiere llevar Juan Ariel?
Te lo explico, claro que sí, porque entre esos 2 días también salía una foto con José Dantes, secretario jurídico del partido. Entre esos 2 días también salía una foto con Francisco Domínguez Brito. Entre esos 2 días también salía una foto con el diputado del partido Saulo Vega, que cumplía años, ¿De qué partido son esos? del PLD. Ah, Ahora, yo te voy a decir algo, no soy sectario, yo comparto con todo el mundo. Yo creo que al margen de las diferencias políticas que las hay, al margen de visiones distintas, de pertenecer a partidos distintos, yo creo que hay un compartir entre seres humanos que sobre todo aflora en Navidad, que es importante. Pero déjame decirte algo, y esto lo voy a enfatizar, es que más que las fotos son las decisiones que mandan las señales, porque tú recordarás que yo no promoví la alianza. Tú recordarás que si hubo uno que en todas las decisiones del partido se opuso por un criterio político, porque predije lo que iba a pasar, predije el crecimiento de uno se da a costa de otro, fue Juan Ariel Jiménez. Y tú recordarás que ese Juan Ariel Jiménez trabajó en esa campaña del 20 sin descanso. Y tú recordarás que en esta campaña del 24, Juan Ariel Jiménez trabajó sin descanso. Entonces, no se deben leer los mensajes a partir de una foto, se debe revisar los patrones de acción, de decisiones que ha tomado cada quien. Y creo que cuando se revisa el mío, lo que se ve es mucha fidelidad. Si en Navidad yo comparto con gente, compartiré con todo. Déjame decirte, saldrán fotos con gente del gobierno también. Porque yo no me paro de una mesa porque llegue un funcionario público. Cherchamos igualito, y eso no quiere decir que yo le haya hecho una oposición como no se la ha hecho casi nadie. Porque tú recordarás también que si hay alguien que ha sacado los temas y ha puesto el gobierno a temblar, cuando entiendo que esté en contra de los intereses del país, cuando entiendo que la ley del fideicomiso público era lesiva al pueblo dominicano, cuando entiendo que la renegociación del contrato de Eurodom era lesivo para los intereses del dominicano, cuando entiendo que la reforma fiscal que se planteó era lesiva para los intereses del dominicano, cuando entiendo que los bonos navideños como se manejaron era lesivo para los intereses del dominicano, cuando entiendo que el Ministerio de Turismo, a quien he dicho que ha hecho un buen trabajo, no debería mentir con las estadísticas. Fue en coincidencia. Entonces, si hay alguien que ha hecho oposición en favor del pueblo dominicano con efectividad, se llama Juan Ariel Jiménez. Ahora, con esos mismos funcionarios que con respeto, que con objetividad, que con altura, le digo, esa acción tuya está mal, porque ustedes recordarán que yo nunca he hablado de personas, ¿eh? Yo nunca he dicho fulano de tal, he dicho esta decisión del gobierno, esta política pública me parece incorrecta. Con esos mismos funcionarios después nos vemos y compartimos entre seres humanos, entre dominicanos. No eran turistas, eran visitantes. Pero claro, y lo tuvieron que cambiar después. Ahora, yo sí le he hecho oposición en cada uno de los temas y con fundamento, al punto de que tú sabes que tuvieron que cambiar de turista a visitante. Y ahora dicen que tenemos un ministerio de visitantes, porque ya no hablan de turistas, entonces no es ministerio de turismo, es ministerio de visitantes, ¿verdad? Siempre pensando qué le conviene al pueblo dominicano. Y cuando lo hacen bien, también lo felicito sin problema alguno. Ahora, eso da una credibilidad de que el otro tiene la suficiente objetividad para, si me dice que eso está mal, revísalo, tú sabes, que por algo lo está diciendo. Tú sabes, Juan Ariel, que lo de las felicitaciones a mí en lo personal no me gusta, porque te voy a poner un ejemplo. El presidente Luis Abinader todavía hoy no ha reconocido la victoria del 16. Del 16, eso el más alto en la historia. Eso es verdad. Entonces, de las pocas cosas, entiendo yo, que tenga este gobierno que mostrar positivo, que lo resalten los PRMistas. Delvis, te digo algo, pero yo no aspiro a ser. Entregó la banda Mira, Delvis, te digo algo, yo no aspiro a ser ni el tipo de oposición que ha hecho el PRM, ni el tipo de gobierno que ha hecho el PRM. Yo apuesto a ser una mejor oposición y un mejor gobierno. Ariel, para ayudarte, lo puedes citar en otro programa. Tú eres ayudante. La política es para debatir ideas, pero no claro, para confrontar a las personas. Esas son las teorías de Leonel lo que están detrás de él. Eso no es así. Esa es propia mía. La política es para debatir ideas, no para confrontar a las personas. Son padrecitos ellos dos ahora. Mira, me gustaría, como economista que eres y como pasado ministro de Economía, me gustaría saber cuál es tu evaluación al manejo económico y de manera general del gobierno que recién finalizó y en lo que va de este gobierno y cuál es la perspectiva al 2025. Vamos a empezar por el 2025, que yo creo que es una época propicia para que cada quien haga su planificación y diga, ¿cómo es que yo voy a enfrentar el 2025? Mira, ay, Dios, el 2025 va a tener dificultades.
Ay, Por un lado, las tasas de interés se van a mantener altas. Perdonen que les dé mala noticia, pero tengo que tener la responsabilidad para decirles, prepárense para lo que tú viene. estás como los predictores del zodíaco. Y- De verdad, Juan Ariel. No, mira, la tasa de interés va a seguir alta. Eso es una dificultad para todos los dominicanos que tienen un préstamo hipotecario, un préstamo de vehículos, que tienen su negocito, que han cogido un préstamo. Las tasas de interés siguen altas. Y la tasa del dólar va a continuar subiendo. También la situación económica entra en una especie de rezago, precisamente porque con una tasa de interés muy alta, eso frena un poco la economía, ¿verdad? Entonces, yo creo que sobre todo los primeros meses del año van a tener sus dificultades, con lo cual invito a todo el mundo a que guarde pan para mayo. Parte del pan que venga en diciembre, guárdelo para los próximos meses, ¿Están oyendo? que vienen meses difíciles. No veo que se va a disparar la inflación, que va a haber un descontrol en los precios, no lo veo eso. No veo tampoco un aumento de impuestos en el futuro próximo. Entonces, más o menos así entiendo que se va a desenvolver la economía dominicana. Por otro lado, sobre mi evaluación del desempeño económico del gobierno, yo creo que la mejor forma sería preguntarle a la gente. Porque a veces quizás los economistas nos perdemos en los números fríos y no tenemos la sensibilidad de ponernos en el lugar de esas personas que lamentablemente no les alcanza el salario. Y además, cada vez están peor. Porque según los números del propio gobierno, todavía el dominicano hoy no tiene el poder de compra que tenía en el 2019. Entonces, una persona que estaba acostumbrada a un nivel de vida, de consumo de bienes, de consumo de servicios, que dice, hoy no puedo tener lo que tenía antes. Ya discutiremos los del gobierno, si se debe al COVID, si se debe a Rusia, Ucrania, Israel, todo lo demás. Perfecto, ellos dicen eso, yo digo no. Y por eso a cada rato le saco, cuando hago oposición responsable, que sé reconocer lo bueno y sé criticar lo malo, le digo, no me salten con la excusa del COVID, que a todos los países de América Latina le dio COVID, somos el cuarto de mayor inflación en toda la región. Entonces, no me salten con excusas. Ese manejo económico, a pesar de todos los préstamos, porque que el endeudamiento va, óyeme, acelerado. Y uno tiene que preguntarse. Y hay más este año que para este año 2020. No te apures, que esto seguirá subiendo. Por ejemplo, el endeudamiento neto del sector público consolidado en estos 4 años ya supera 26 mil millones de dólares neto. Eso es más que 8 años anteriores, en apenas 4 años. Si tú calculas el monto de deuda por mes, es casi el doble. Y uno se pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno con ese dinero? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las estancias infantiles? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está al menos el mantenimiento? Al menos el mantenimiento que hay que darle para que no se caigan con una lluvia. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que digo es, mira, sin dejar de reconocer las dificultades, porque en economía no entrenan para manejar dificultades, sin dejar de reconocer las dificultades, entiendo que ha habido errores en el manejo económico, siendo el principal de ellos gastar tanto en cosas improductivas, gasto corriente improductivo, y gastar cada vez menos en inversión pública. Porque es la inversión pública que trae el desarrollo, que ayuda a que se creen empresas, que esas empresas generen empleos. Entonces, eso es una crítica puntual que le tengo al gobierno. Y se la he hecho desde el año 2021, porque ese fue mi primer artículo, el error del gobierno al hablar del ahorro. Juan Ariel, el presidente habló de eliminar la pobreza extrema para el 28. Si el presidente te llamara como asesor para que colaboraras con él, ¿cuáles serían los pilares específicos para terminar con esa pobreza siendo tú un economista? La pobreza se registra más que nada en la zona rural. Entonces, lo primero que hay que hacer es una fuerte inversión de infraestructura rural. Si nosotros ayudamos a que esas fincas puedan tener caminos interparcelarios, puedan mejorar la infraestructura de riego, puedan electrificarse, eso aumenta la productividad. Claro. Entonces, de repente, ese productor agropecuario que antes en su parcela podía cosechar, digamos, 300 matas de plátano, ahora va a ser 500. Y el año que viene va a ser 700. Entonces, él aumenta los ingresos y él, con el fruto de su trabajo, puede mejorar su nivel de vida. Entonces, lo primero es
aumentar la inversión en infraestructura rural en el campo dominicano para ahí poder reducir más la pobreza. Lo segundo, cuando yo analizo las cifras de desempleo, me doy cuenta que 7 de cada 10 personas desempleadas en el país son mujeres. Eso a pesar de que las mujeres son las que más se están educando, las que mejores notas están sacando en las universidades. Eso lo dicen las estadísticas del MESID. El porcentaje de matriculación es mucho más alto entre las mujeres que entre los hombres. Y entonces uno dice, ¿pero por qué tanto desempleo? Entonces yo creo que hay que ponerse en el lugar de esas personas y decir, ¿cuántas madres solteras habrá que quisieran entrar a trabajar, pero no tienen con quién dejar sus hijos? Pensemos en estancias infantiles. Yo creo que hay que hacer una fuerte inversión en estancias infantiles en los municipios de mayores niveles de pobreza y de desempleo femenino del país. Porque eso va a permitir que todas esas mujeres salgan a trabajar, tienen a su niño asegurado y con eso les ingrese una mayor cantidad de recursos. Y tercero, a largo plazo, solo la educación. Esa es la clave. El modelo pasado de que nosotros éramos un país de bajo salario, las empresas extranjeras le encantaba eso y todo lo demás, y hay que cambiarlo. Y ser un país de altos niveles de formación y de productividad. Yo te voy a dar un ejemplo. Recientemente salió una investigación de que la inversión en el programa de inglés por inmersión es de las más efectivas que hay para mejorar los salarios de las personas. Oh. Esa la hizo el señor Marvin Cardosa, que entre otras cosas fue mi profesor de econometría. Entonces tengo que leerlo a ver si me acuerdo de lo que él me enseñó, ¿verdad? Entonces yo creo que si nosotros aumentamos significativamente la inversión en programas tan importantes como Inglés por Inmersión, vamos a permitir que tantos jóvenes que hoy están desempleados puedan rápidamente conseguir un empleo, que sea en un call center, que sea en una empresa de zona franca, que sea en un hotel. Entonces, en el corto plazo, infraestructura rural e infraestructura de servicios que permita a la mujer ingresar al mercado laboral. Y en el mediano y largo plazo, educación. Juan Gabriel, oyéndote, me parece releer la revolución angoleña. Sí, hay que volver al campo. Pero nosotros tenemos una economía que fue sustituida de la producción a una economía de servicios. Y hemos formado gente para que sea con título universitario para que sean bartender, con título universitario para que sean meseros. El Estado ha fomentado esa economía de servicio y de gente serviles. La última inversión en el campo en este país la hizo Balaguer en los años 70, 50 años. ¿Cómo hacemos que el campo sea productivo? Mira, yo creo que en su comentario hay muchos elementos con los que definitivamente me pudiera poner de acuerdo. Yo creo que muchas veces cuando diseñamos un modelo económico nos olvidamos que hay que hacer que la economía trabaje para la gente y no al revés. Entonces muchas veces pensamos, mira, vamos a crear empleos, que si en el turismo, que si en la zona franca, y eso está bien, qué bueno, hay que enfatizarlo. Pero ese hombre de más de 50 años que vive en el sur profundo no va a venir ni a ser bartender en un hotel, ni a ser operario en una zona franca. Entonces hay que diseñar políticas públicas para mejorar la vida de la gente ahí donde están esas personas. Y eso me preocupa muchísimo porque ya pudiésemos hablar de lo que le viene a los productores de arroz en el país. Entonces, no podemos diseñar un modelo económico que solo le funcione a un grupito. Tenemos que diseñar un modelo que se adapte para cada quien en su realidad. ¿Qué se puede hacer para mejorar la productividad del campo? Que me parece fundamental. Tan fundamental que mi segunda maestría, la tesis fue de eso. Yo hice mi tesis de cómo la infraestructura rural puede mejorar la productividad, disminuir los costos y por ende traducirse en menos precio de los alimentos. Porque todo lo que a mí me preocupa del pueblo dominicano lo termino estudiando. Entonces, primero, ya les hablé, infraestructura rural. Segundo, tenemos que invertir en uso de tecnologías en el campo. Por ejemplo, muchos terrenos han sido cultivados y son regados en lo que se conoce como riego por inundación. Es mucho más efectivo nivelar el terreno y hacer riego por goteo, riego por precisión, porque eso nos ayuda a determinar este terreno necesita esta cantidad exacta de agua. Eso es muy costoso. Pero es que tenemos que hacer inversiones. Quizás si gastáramos menos en el DAO y en el regalado, de darle a 3 millones de dominicanos 1.500 pesos, donde la mayoría no lo necesitan,
Que no lo necesitan. Pero es que la directora de Supérate dijo que nada más el 10% eran del Siuben. O sea, ella dijo, de todos los pobres que tenemos identificados, eso nada más el 10% de los 3 millones. No lo digo yo, lo dice la funcionaria pública. No, pero si tenemos 3 millones de pobres, hay que preocuparse. Es que no tenemos 3 millones de Que no pobres. lo El tenemos. Ministerio de Economía acaba de decir que la cantidad de personas en pobreza es 2.1 millones, de los cuales 1.4 son adultos. Entonces yo digo, ¿pero por qué si hay 1.4 millones de adultos en la pobreza, hay que darle dinero a 3 millones? Quizás al contrario, quizás identifiquemos bien quiénes están en mayores condiciones de pobreza y hasta démosle más dinero. En el corto plazo, pero en el largo plazo lo que hay es que crearle empleo. Entonces, primer elemento, infraestructura rural. Segundo elemento, uso de tecnologías. Y tercero, y esto es muy importante, mejoras genéticas. Y no habrá La que- producción del arroz aumentó significativamente porque se desarrollaron 2 nuevas especies de arroz. Se desarrolló el Huma 1969 y el 1870. Entonces, eso permitió aumentar mucho la productividad del arroz y eso es lo que va mejorando que el ingreso de esos campesinos vaya poco a poco cubriendo cada vez más el costo de su canasta. Juan Ariel, en los últimos meses el gobierno tuvo su prueba de fuego, dicen algunos, cuando propuso el famoso pacto o reforma fiscal. Un pacto que no se habló con nadie, pero era un pacto. Bueno, y yo escuché a mucha gente, incluido a ti, acerca de las ponderaciones del tema del pacto o de la reforma fiscal. Finalmente el presidente no la puso, no la colocó, vino como Superman con su capa, pero seguimos con los mismos problemas estructurales por los que se estaba presentando la reforma. ¿Cuál es el futuro de República Dominicana? Endeudamiento alto, 40,000 millones de dólares, poca inversión y con muchísimas más necesidades, pero sobre todo el gobierno cobrando pocos impuestos, dicen ellos. Podríamos, ustedes los economistas no les gusta decir esas cosas, podríamos estar ante un cataclismo económico en caso de que no se haga finalmente una reforma. No, mira, yo ahí también debo de ejercer la responsabilidad profesional y decir, yo no veo que venga una crisis. No lo veo. Lo que vienen son dificultades económicas. Lo que veo es que un gobierno que los recursos lo utilizan más en gasto corriente, nómina, Tú puedes decir, ayuda, publicidad y todo lo demás, e invierte poco, que yo digo, mira, los libros de texto me dicen que el crecimiento va a bajar. Y cuando el crecimiento baja, se crea menos empleo. Y cuando se crea menos empleo, se estancan más los salarios. Eso dicen los libros de texto. Ahora, yo no puedo decir, viene una crisis y todo se avecina. Yo no juego a hacer política así para nada. Y el día que tenga que hacerlo para ser efectivo, yo hago otra cosa, porque mi responsabilidad nunca la voy a negociar. Entonces, ¿Cuál es criterio? Voy para allá. ¿Cuál es el miedo? Y mi criterio nunca lo voy a negociar con nadie. Ahora, el gobierno planteó una reforma que en nada corregía los problemas de la economía dominicana. En nada. Mira cómo tú dices el endeudamiento, pero es que esa reforma no iba a reducir el endeudamiento, porque esa reforma, el mismo gobierno dijo, de todo este dinero que voy a cobrar, todo esto voy a gastar, todo. De 122,000 millones de pesos que ellos pensaban recaudar, 119,000 ya lo anunciaron y dijo, así lo voy a gastar. Entonces, no se puede reducir la deuda de esa forma. Nada iba a pagar intereses ni a pagar la deuda consolidada. Solamente, y ahí sí te voy a decir, 22,000 millones iban al Banco Central. No a la deuda del sector público no financiero, del gobierno, sino al Banco Central. Pero además, ese aumento en el gasto era gasto corriente, en su gran mayoría, nuevamente. Entonces, esa reforma era como que una persona tenga un tumor en el hígado y le quieran hacer una operación de corazón abierto. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí sí tenemos que discutir un pacto fiscal que cambie el modelo económico. Eso es algo radicalmente distinto a lo que presentó el gobierno. Bueno, Juan Ariel, nuevamente, ahora te pregunto, he visto que tú has ido resaltando a través del programa los desaciertos del gobierno en temas económicos, pero el gobierno resalta un crecimiento de un 5% aproximadamente, uno de los más altos de la región. También podemos ver que ellos resaltan que el porcentaje de la deuda en términos del PIB no ha sido aumentado. También resaltan que la tasa del dólar la recibieron a 58 y pico y está en 60 y pico, así que apenas ha subido algo muy mínimo en cerca de casi 5 años. También resalta que las zonas francas han aumentado, el turismo
y el trabajo que se ha venido haciendo en aduanas también, todo eso en el renglón económico, ¿entiendes tú que esos son logros o hay algún logro que tú veas que es palpable en el gobierno a través de lo que es la economía? No, pudiéramos hablar de logros. Yo soy una persona que puedo reconocerle al otro cuando lo hace bien, pero con la verdad, nunca con la mentira. No es verdad lo de la deuda. Porque lo que no te está diciendo el gobierno es que está haciendo una comparación de un país cerrado por la pandemia con un país abierto. Pero y una cosa tiene que ver con la otra. Es como que tú me digas, no, yo quemo a las 6 de la tarde 1000 calorías por hora y Anabel quema 200 a las 2 de la mañana, pero por supuesto ya está durmiendo a las 2 y yo estoy ahora despierto a las 6. Es que una cosa no se compara con la otra. Esos niveles de deuda que dice el gobierno que los redujo, eso es una comparación falsa. Porque eso es una deuda como porcentaje del PIB de una economía que está cerrada. Las comparaciones se hacen manzana con manzana. Y si vamos a comparar es con el 2019. Entonces te dirán, bueno, recibimos la tasa del dólar al 58, pero por supuesto porque no había turistas. Pero por supuesto porque no se podía exportar, porque tuvimos que cerrar los puertos y los aeropuertos. Entonces, mira, a mí me preocupa mucho algo. Tú sabes que a mí me gusta mucho Ricardo Arjona. Me encanta, es uno de mis cantautores favoritos. Y dice Ricardo Arjona, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amarga la vida. Me preocupa que este es un gobierno de mentiras que los hacen felices, distintas a las verdades que le han amargado la vida a la familia dominicana. Porque cuando una familia dominicana hoy en día tiene menor poder adquisitivo que la del 2019, que le digan todo eso, la verdad es que no le sabía nada. Una familia dominicana que hoy en día tiene que pagar una cuota de los préstamos altísimo, que tú le digas que está creciendo el turismo, que qué bien, y debe seguir creciendo y siempre ha crecido. Y que crece en la zona franca, que qué bien, deberían crecer todavía más porque siempre han crecido. Entonces, no se trata de vanagloriarse en elogios. Se trata de pensar en los problemas de la gente y darle propuestas y soluciones a los problemas de la gente. Ariel, tú te va a responder Simón diciéndote sobre el tema. Señores, estamos sobre el tiempo ese full. exitoso gobierno 2019 que cerró del PLD y este fracasado gobierno, como más o menos se indica. No, yo no he dicho eso, no exageres. Mira, yo te he dicho, en el gobierno pasado hubo problemas también, en este gobierno hay aciertos. ¿Por qué? No caricaturice lo que yo digo, que yo no caigo en ese gancho, y tú lo sabes. Porque hace 3 meses entonces el pueblo votó con un 58% a favor de este gobierno y votó con un 11% por ese fabuloso gobierno del PLD. 2 puntos. Tú hablabas de los resultados del proceso electoral. Y yo te diría que efectivamente cuando uno ve que 1 de cada 2 dominicanos no fue a votar y se mantuvo en la abstención, eso es una señal al todo el sistema de partidos que dice, tienen que presentarme algo distinto. Y por eso yo entiendo que tenemos que hacer una política distinta. Porque de lo contrario es lo que se ha visto en muchos países de América Latina. Cuando el pueblo no se siente representado, cuando las personas no sienten que de verdad el otro está hablando por mí y no por su interés personal o grupal, se van con otras opciones. La salud de la democracia dominicana tenemos que cuidarla entre todos. Y eso requiere hacer una política distinta que entienda que ese 47% que no fue a votar todavía está esperando una esperanza en un proyecto de país. Juan Ariel, hablando de política, no dejamos a la gente descansar. Luego de las elecciones pasadas, inmediatamente en el partido de gobierno siguió el tema, luego en el PLD, luego en Fuerza del Pueblo. Pero ha salido tu nombre a relucir dentro de las posibles aspiraciones de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y mucha gente, principalmente en las redes sociales, pues muestran favorabilidad a eso. Gracias. ¿Aspira Juan Ariel Jiménez a ser candidato presidencial del PLD? Mira, Juan Ariel Jiménez aspira a que construyamos una mejor República Dominicana, a que podamos decirle a esa madre soltera que no tiene con quién dejar a su hijo y por ende no puede ni siquiera conseguir un trabajo, de que se puede construir un mejor país. Yo aspiro a decirle a esos padres que mandan todos sus días a sus hijos a la escuela de que van a recibir una educación de calidad. ¿Qué lugar me tocará en la construcción de esa mejor República Dominicana? El tiempo lo indica y la población también. Entonces,
sí me preocupa que hagamos una política de candidatura en candidatura. Que todo el tiempo sea, ya pasaron las elecciones, hay que hablar del 28. Pero es que me sorprende que en lugar de estar hablando de los problemas del dominicano del 2024, estemos hablando de los candidatos del 2028. ¿Cuándo se nos olvidó que la política es un medio para transformar la vida de la gente, no es un fin en sí mismo? ¿Cuándo se nos olvidó que lo importante no es conseguir una candidatura, es aportar al desarrollo? Entonces, yo creo que, así como he dicho que necesitamos hacer una política distinta, que necesitamos una nueva generación de líderes, esa política distinta tiene que respetar los tiempos de la democracia y tiene que respetar la institucionalidad. Entonces, ya llegará el momento para hablar de quién tiene el proyecto de país que mejor cambiará la vida de los dominicanos a partir del 2028. O sea que sí, pero a su debido tiempo. Juan Ariel, Dime, hermano. tú sabes que durante 4 años tenemos los dominicanos escuchando que este gobierno habla de la economía, o sea, que la pandemia ha sido la peor crisis mundial que ha existido, incluso hacen mención a la crisis que hubo en el 2007, ¿verdad? Fue en el 2007. Entonces, ¿cuál es la realidad? La crisis del 2007 fue aún más grave que la de la pandemia desde el punto de vista económico. Yo creo que tú tienes una excelente pregunta, porque son dos crisis muy distintas. Lo que ocurrió en la pandemia fue que por un tema de salud pública hubo que cerrar la economía. Tan pronto salieron las vacunas, tan pronto aprendimos que no era tan grave el asunto, que había forma como manejarlo, abrimos la economía y todos los países se recuperaron. Salvo China. China sí ha tenido dificultades en este proceso post-COVID, eso hay que decirlo. Pero la recuperación ha sido muy rápida en todos los países del mundo. La crisis del 2008-2009 fue más larga y por tanto más dolorosa, porque tú recordarás que empieza en un Estados Unidos donde se caen los principales bancos, donde la gente dormía en la calle, pero continúa en Europa, que puso de rodillas a países como Grecia, España, Irlanda, Portugal. O sea que son dos crisis radicalmente distintas. En una, decisiones fuertes por poco tiempo, en otras, proceso mucho más largo. Entonces yo te diría, desde el punto de vista económico, cada una tiene sus retos, pero la del 2008-2009 fue difícil. ¿Oyeron? Fue difícil. Y te diré más, y en ese momento todo el mundo estaba enfocado en buscarle la vuelta, no en buscar excusas, porque los gobiernos no se les elige para buscar excusas, se les elige para buscar soluciones. Porque un médico, cuando tú vas al médico, no te dice, bueno, lo que pasa es que en el pasado te dice, hay que hacerte eso. Y ven mañana que te opero. Aquí estamos todavía, Juan Ariel, en la guerra de Ucrania, la pandemia, el COVID, todo lo mismo. Pero claro, más excusas que soluciones. Por eso te digo, yo le saco al gobierno y le digo, sí, pero es que la pandemia le dio a todos los países de América Latina y no tenemos razón para ser el segundo país de América Central con mayor aumento en los precios. Entonces lo que igual no es ventaja. Oíste, Simón. Gracias, Juan Ariel. Juan Ariel, gracias por acompañarnos. Gracias. De verdad, contigo podemos durar las 2 horas completas hablando de muchísimos temas. Yo feliz de estar con ustedes. Panorama FM 96.9